cuadrado más 6x menos 6, su derivada primera será 3x cuadrado menos 6x más 6, ¿sí? La derivada de esta función, derivada primera, y la derivada segunda, que va a ser la derivada de esta derivada primera, es 6x menos 6. ¿Cuál es el valor que anula la derivada segunda? Bueno, este valor, hacemos f segunda igual a 0 y despejamos x. ¿Sí? X vale 1. Cuando x vale 1, la derivada segunda vale 0. Entonces, en x igual a 1 es un punto de inflexión, puesto que antes de x1 la derivada segunda es negativa, o sea, será convexa, y después de la derivada, del x igual a 1 es positiva, es cóncava. Si nosotros tomamos valores menores a 1, supongamos acá le damos 0, ¿sí? Si damos 0, 6 por 0, 0, menos 6 es igual a menos 6, o sea que es negativo. Si damos valores mayores a 1, le damos 2, 6 por 2, 12, menos 6 nos da 6, que es positivo. Por eso es que decimos que la derivada segunda cambia de signo a partir de antes de 1 y de después de 1. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo donde calculamos los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Tenemos la función x cubo menos 4x más 3. El análisis de la función obliga a calcular los posibles extremos y puntos de inflexión de dicha función. ¿Y cuáles son los pasos? La derivada primera, 3x cuadrado menos 4. Hacemos esta igual a 0 y sacamos las raíces. 3x cuadrado menos 4 igualamos a 0 y sacamos las raíces. ¿Cuáles son las raíces? ¿O cuál es la raíz? La raíz es 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 2 sobre raíz de 3. ¿Por qué más menos? ¿Sí? Porque cualquiera de las dos, acá al cuadrado, hace que esta función valga 0. ¿Sí? ¿Cómo despejamos de acá? Sería x igual a 4 sobre 3 raíz cuadrada. Con lo cual el resultado de esto es más menos, ¿sí? Porque cualquiera de las dos al cuadrado anula esta función. Por eso son las dos raíces, positiva y negativa. Bien, calculamos la derivada segunda, que es 6x, y en la derivada segunda vamos a evaluar las raíces anteriores. Para la 2 raíz de 3 sobre 3, el resultado es 4 raíz de 3, que es mayor que 0, un mínimo. Esto estamos repasando lo que hemos visto ayer. Si la derivada segunda reemplazamos por el otro valor de la raíz de la derivada primera, el resultado es, aquí, perdón, hay un error, acá sería menos, ¿sí? Porque sería 6 por esto, da menos, ¿sí? Con lo cual esto es menor que 0, sería un máximo, acá falta el menos. Luego nos están faltando las coordenadas y de los máximos y mínimos. Con lo cual, con estas raíces de la derivada primera, que son las que usamos acá, los reemplazamos en la función original. Si en la función original reemplazamos las raíces, nos da aproximadamente para la primera menos 0,08 y para la segunda 6,08. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que hemos determinado que los extremos de la función son el mínimo, recuerden que para este valor teníamos un mínimo y que tiene por coordenada esto de x y esto de y, ¿sí? Que es lo que está puesto acá. Esto de x y esto de y, el mínimo. Y el máximo es esta coordenada x y esta coordenada y, ¿sí? Que es lo que está puesto acá. Esta coordenada x y esta coordenada y. Con lo cual hasta acá hemos resuelto la primera parte del problema, ¿sí? Que hemos determinado máximos y mínimos, y lo que tenemos que determinar ahora son otros puntos que pertenezcan a la función, como por ejemplo los puntos de inflexión. ¿Qué hacemos? Lo que hemos dicho recién. Tenemos la derivada segunda que la calculamos antes acá para poder evaluar las raíces de la derivada primera para saber si era mayor que 0 o menor que 0.
O sea que determinamos la derivada segunda para hacer este cálculo. Luego esta derivada segunda la vamos a necesitar para los puntos de inflexión, porque la vamos a igualar a 0. Derivada segunda igual a 0 y de ahí despejamos x. Cuando x valga 0, la derivada segunda se anula, vale 0. Luego, este valor será el punto de inflexión. Con este valor, que es la coordenada x del punto de inflexión, nos falta conocer cuál es la coordenada y del punto de inflexión. Con lo cual, lo que vamos a hacer a esta coordenada x del punto de inflexión, lo vamos a reemplazar en la función original nuevamente. 0 menos 4 por 0 más 3, este resultado es 3. Por eso que la coordenada y de f de 0 es 3. Con lo cual el punto de inflexión tiene por coordenada x 0 y por coordenada y 3. Y aquí nos permite graficar ¿sí? El máximo, el mínimo y el punto de inflexión que tiene por coordenada x 0 y coordenada y 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces hemos graficado la ubicación del máximo, la ubicación del mínimo y el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la función cambia de esta cóncava negativa a esta cóncava positiva. ¿Sí? Este es el punto donde se produce el cambio de concavidad o el cambio de cóncava a convexa o viceversa. ¿Se ha entendido hasta allí? Sí, profe. Bien. Bueno, un resumen, y agregando algunos conceptos más de todo lo que hemos hecho, sería esto. ¿Sí? Tenemos la función original, y igual a f de x. Hacemos su derivada primera, ¿sí? Que la derivada primera aquí nos servía para determinar los máximos y mínimos, ¿sí? No lo hemos puesto acá. Hacemos luego la derivada segunda de esta función, y la igualamos a 0 a esa derivada segunda. ¿Qué vamos a obtener de esa derivada segunda? Las raíces de esta derivada segunda. Las raíces de esta derivada segunda, ¿sí? Podrían ser puntos de inflexión. Un criterio para saber si es punto de inflexión sería analizar el signo de la derivada segunda, que lo hemos hecho recién. ¿Sí? Supongamos que tenemos estos xc1, xc2 y xc3, que son las raíces que hemos obtenido acá, y que van de un intervalo al otro intervalo, es decir, del menos infinito a xc1, de xc1 a xc2, de xc2 a xc3 y xc3 a infinito. Entonces analizamos el signo de la derivada segunda, es decir, desde el menos infinito hasta xc1 tomamos un valor, cualquiera, no sé, porque acá esto está en forma genérica, pero podría ser un valor que esté entre menos infinito y el xc1. Ese valor lo ponemos en la derivada segunda y vemos el resultado que nos da. Si el resultado que nos da es negativo, entonces allí tendremos como si es cóncava o es convexa. Luego hacemos lo mismo para el otro intervalo, de xc1 a xc2. Tomamos un valor entre el xc1 y el xc2, lo reemplazamos en la derivada segunda y vemos cuál es el resultado. Si ese resultado es positivo o negativo, bueno, será ese resultado, pero lo que vamos a observar es que entre el intervalo anterior y el intervalo siguiente ha cambiado de signo la derivada segunda. Con lo cual, si ha cambiado de signo la derivada segunda, significa que ha cambiado la concavidad, de cóncava positiva a cóncava negativa o viceversa. Con lo cual, podemos decir que en el xc1 vamos a tener un punto de inflexión, porque ha cambiado la concavidad de aquí a acá. Entonces el xc1 se convierte en un punto de inflexión. Si hacemos lo mismo en el intervalo siguiente, del xc2 al xc3, vamos a observar, por ejemplo, que cambia el signo. Con lo cual, del intervalo anterior al intervalo siguiente, vemos que hay un cambio de signo, con lo cual, si hay un cambio de signo, el xc2 se convierte, o es, un punto de inflexión. También podemos tener un xc3 que podría anular la derivada segunda, pero podría no ser punto de inflexión. Porque si analizamos los signos del intervalo que hemos analizado anterior, que era negativo, y vamos hacia el otro intervalo,
y nos vuelve a dar el mismo signo, significa que la función no ha cambiado su concavidad. Y si no ha cambiado su concavidad, significa que el XC3 no es un punto de inflexión, por ejemplo. Es decir, que en función del criterio de la variación de signo, podemos saber cuáles de todas estas raíces de la derivada segunda se convierte en punto de inflexión o no. Por eso es que acá dice que existe un punto de inflexión en XC1 y en XC2, pero no existe un punto de inflexión en XC3, a través de este análisis de los signos. Bien, otro criterio para analizar si los XC1, C2, C3, etc. son puntos de inflexión, sería a través del criterio de la derivada tercera. Es decir, vuelvo a derivar la derivada segunda y obtengo la tercera. Y en la tercera reemplazo las raíces de la derivada segunda. Si hago f tercera de xc1 y me da distinto de 0, significa que hay un punto de inflexión, tanto en xc1 como en xc2. Es decir, que me dé distinto de 0 el resultado. No importa que sea positivo o negativo, tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si el xc3 nos da igual que 0? Bueno, si nos da igual que 0, no sabemos si es punto de inflexión, y lo que se debe hacer es seguir derivando, es decir, hago la cuarta, la quinta, la sexta, etc. Sigo derivando hasta encontrar la primera derivada no nula. Es decir, si yo hago la derivada cuarta y reemplazo por xc3, y en la derivada cuarta me da distinto de 0, ahí encontré la primera derivada no nula. Pero si hago la derivada cuarta y lo reemplazo por xc3 y vuelve a dar a 0, no es nula, está dando 0, con lo cual tengo que hacer la derivada quinta. Es decir, sigo derivando y reemplazando por xc3 en esas derivadas sucesivas que voy haciendo hasta encontrar alguna que se anule. Es decir, que me dé 0. Cuando, perdón, alguna que no se anule, es decir, que no me dé 0. Cuando he encontrado esa derivada que no se anula, cuando la reemplazo por xc3, lo que tengo que fijarme es el orden de la derivada. Si el orden de la derivada es impar y no se anuló, significa que existe un punto de inflexión. Es decir, en el ejemplo que iba diciendo, si llegué hasta la quinta derivada y reemplacé por el xc3, como quinta es impar y no se anuló, entonces xc3 era punto de inflexión. Pero si yo llegué a la cuarta o a la sexta y ahí se anuló la derivada tercera, la derivada para el xc3, significa que como es de orden par, no existe, no es un punto de inflexión. Luego, cuando he determinado si el x1, el x2, el x3 corresponden a punto de inflexión, ya sea a través del criterio de la variación de signo o el criterio de la tercera derivada, lo que tengo que hacer es conocer cuáles son las coordenadas de ese punto Y. Perdón, las coordenadas de ese punto de inflexión, es decir, la coordenada Y. Con lo cual, a este xc1, c2, c3, ¿dónde lo voy a reemplazar? Siempre en la función original. Y allí voy a conocer la coordenada Y de ese punto de inflexión. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver algunas relaciones, ¿sí? Con respecto a ese gráfico que estamos viendo allí en celeste, en azul, que es genérico y que tiene ciertas características. ¿Qué es lo que observamos aquí? En la gráfica de arriba vemos la función original, graficada. En la del medio, lo que encontramos es la gráfica de la función derivada primera de la función original. Y abajo lo que encontramos es la gráfica de la derivada segunda de la función original, ¿sí? O la derivada de la derivada primera.
¿Qué vemos aquí? Vemos que tenemos en la función original puntos característicos como el B, el D y el F, que serían, ya sabemos, máximos o mínimos, ¿sí? Que si nos vamos a la función derivada primera, lo que vemos es que B y que D, ¿sí? Y que F, ¿sí? Son valores que anulan la derivada primera, ¿sí? Si vemos la derivada primera, ¿cuánto vale la derivada primera acá? Vale 0. Si este es el eje de la y, la derivada primera vale 0. Acá, en B, y en D, y en F, vale 0. Es decir, que cuando nosotros hacemos la derivada primera y la igualamos a 0, sacamos las raíces de esta función, que como estamos viendo, son los valores donde la función derivada primera corta el eje de las x. Acá, acá y acá. Pero aquí lo que hemos encontrado es cuáles son los valores de x, que hacen que la derivada primera se anule y son las coordenadas en x de estos puntos máximos o mínimos. Pero ¿cómo hacemos para saber si es máximo o mínimo? Recuerden que teníamos que reemplazar en la derivada segunda. Entonces, reemplazamos la coordenada en x en la derivada segunda, si esta es la función derivada segunda, ¿sí? El valor en x la reemplazamos y vemos cuánto nos da. Nos da en y un valor negativo, ¿sí? Para este ejemplo, en y es un negativo. Entonces, esta coordenada en x, que es la misma para estos tres gráficos, esta coordenada en x nos está diciendo que acá, en la derivada primera, se anuló, con lo cual teníamos un máximo o un mínimo. Y cuando vamos a la derivada segunda nos da menor que 0 y que corresponde a un máximo. De la misma manera, con el mismo análisis, habíamos determinado en la derivada primera cuál era otro valor que la anulaba, que era este, ¿sí? Y si la reemplazamos en la derivada segunda nos da un resultado positivo en el eje de la y para la derivada segunda. Con lo cual, esta coordenada en x corresponde a un mínimo. Bien. Bueno, también podemos observar que desde el punto A hasta el punto B, la función es creciente, porque va creciendo, y fíjense cómo son todos los resultados de la derivada primera. Están desde 0 hacia arriba, en el tramo en este intervalo, es decir, para cualquier valor de aquí, si nosotros le damos este valor, ¿qué resultado da la derivada primera? Da positivo. Con lo cual, la derivada primera da positivo, entonces la función original es creciente. Desde B hasta C, fíjense, esta función es decreciente, lo hemos visto, y si evaluamos en la derivada primera, desde B hasta C, vemos que en realidad es de B hasta C hasta D es decreciente la función, de B a D, vemos que cualquier valor que le damos en este intervalo, todos los resultados de la derivada primera son negativos, con lo cual la función es decreciente. Y así podemos seguir haciendo el análisis para los otros tramos. Ahora ya analizamos los máximos y mínimos y analizamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es la determinación de los puntos de inflexión. Bueno, nos fijamos. Aquí tendríamos un punto de inflexión porque cambia de esta concavidad a esta otra concavidad. Entonces, en C podríamos tener un punto de inflexión, que si nos vamos a la derivada segunda, es la raíz de la derivada segunda, es decir, a la función derivada segunda, la igualamos a 0 y vamos a sacar este valor, vamos a sacar este valor y vamos a sacar este valor. ¿Sí? Estas son las raíces de la derivada segunda. Este y este.
Fíjense que E podría haber sido un punto de inflexión, pero si lo analizamos, no está marcado aquí, ¿sí? Perdón, no está marcado aquí. Entonces, vuelvo a repetir, los puntos de inflexión son las coordenadas en X o las raíces de la derivada segunda. Este valor y este valor. Bien. Luego que hemos encontrado las raíces de la derivada segunda, deberíamos verificar, no está hecho el gráfico aquí, deberíamos verificar cuáles son, si esas raíces corresponden a puntos de inflexión o no, a través del criterio de la derivada tercera, o cuarta, o quinta. ¿Sí? En este caso, gráficamente, estamos viendo que sí son puntos de inflexión, ¿sí? Con lo cual no lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Pero son los puntos de inflexión los valores que anulan la derivada segunda. Y con respecto a la concavidad, también podemos analizar que desde C a la izquierda, cualquier valor de X hace que la derivada segunda tenga Y negativas, resultados negativos. Con lo cual la función es con esta concavidad hacia abajo. Si vamos de C a E, ¿sí? Vemos que la derivada segunda tiene resultados positivos, con lo cual la concavidad de la función original tiene esta forma. Bien, así como hemos analizado estos criterios entre la función original, la derivada primera y la derivada segunda, también existen las mismas relaciones para la primera con la segunda y la tercera, la segunda con la tercera y la cuarta con la quinta y la sexta, y así sucesivamente. Si se fijan, para la derivada primera, tenemos aquí un mínimo y aquí un máximo. ¿Cómo sabríamos cuáles son los mínimos y máximos de la derivada primera de esta función? Y serían los valores que hacen que anulen aquí la derivada segunda. Sería con el mismo criterio entre la función original y la segunda, y la primera. ¿Sí? No quiero marearlos con esto, pero las mismas relaciones que hay entre la función original, la primera y la segunda, lo hay entre la primera, la segunda y la tercera, entre la tercera, la cuarta y la quinta, y así sucesivamente. Esto que está aquí mencionando con respecto a seguir derivando para encontrar los máximos y mínimos, es el mismo criterio que hemos utilizado para encontrar los puntos de inflexión. De todas maneras, vamos a volver sobre esto mañana, por eso no lo menciono ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, había que aclarar algo que preguntaron. Sería lo que toque o corte el eje de las X. No sé a qué se refiere. En realidad, si habla de cuando corta el eje de las X, ¿sí? En la derivada primera encontramos las raíces. Acá esto intenta mostrar que la derivada primera estaría tocando en un punto aquí al eje de las X. Es muy raro esta situación, pero bueno, lo importante es el análisis. Lo importante es el análisis que estamos mencionando de encontrar las raíces de la derivada primera, que son los puntos en X donde vamos a tener máximos y mínimos, que para saber si son máximos y mínimos esos puntos en X, lo vamos a reemplazar en la derivada segunda, vamos a ver si es positiva o negativa, y si es positiva o negativa veremos si es máximo o mínimo, y luego la derivada segunda la vamos a igualar a 0,
vamos a encontrar cuáles son las raíces de la derivada segunda, y a partir de ello vamos a determinar si son puntos de inflexión o no, considerando el cambio de signo de la derivada segunda o considerando el análisis del criterio de la derivada tercera que le hemos mencionado recién. ¿Sí? Lo importante es que conozcan las relaciones entre la función original, la derivada primera y la segunda, en cuanto a lo que acabo de decir de máximo y mínimo y punto de inflexión, y en lo que acabo de decir de creciente y decreciente, y de concavidad y convexidad. Estos gráficos son gráficos teóricos, esquemáticos, de todos estos conceptos que hemos estado mencionando hasta entre ayer y hoy. ¿Alguna pregunta? El punto de inflexión es, o podrían ser, las raíces de la derivada segunda. Si las raíces estas de la derivada segunda las reemplazo en la derivada tercera y es distinto de cero el resultado, ya es punto de inflexión. La duda es cuando lo reemplazo en la derivada tercera y da igual que cero. Entonces no sé si es punto de inflexión. Con lo cual tengo que hacer la derivada cuarta, quinta, etcétera, hasta que en alguna de esas derivadas, cuando yo reemplace por el valor de x sub 3, el resultado que obtenga sea distinto de cero. Si en esa derivada, donde yo reemplacé por el x sub 3 y me dio distinto de cero, me fijo el orden de la derivada. Si el orden de la derivada es impar, entonces ese x sub 3 será un punto de inflexión. Si el orden de la derivada es par, donde me dio distinto de cero, entonces no es punto de inflexión. No sé si se ha aclarado allí, para quien preguntaba. ¿Se ha aclarado la consulta? Así es, como el máximo y mínimo en la derivada segunda tiene que ser igual a cero, perdón, así como el máximo y mínimo estoy leyendo tiene que ser en la derivada segunda, sí. De todas formas, hay un criterio más, cuando la derivada segunda nos da igual a cero, en el máximo o en el mínimo, no sabemos si es máximo o mínimo, ¿sí? Tenemos que seguir derivando. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo. Porque hemos dicho que para máximo y mínimo, la derivada segunda nos tiene que dar distinto de cero, o sea, nos da mayor o nos da menor que cero. Pero no dijimos qué pasa cuando nos da igual a cero, para máximo y mínimo. Ahora, para punto de inflexión, sí hemos dicho qué pasa cuando reemplazamos en la derivada tercera las raíces de la segunda y nos da igual a cero. Seguimos derivando para punto de inflexión. Para máximo y mínimo no lo hemos dicho, pero vamos a hacer lo mismo. Y mañana lo vamos a especificar. Bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, como les decía, la clase de hoy es corta y vamos a ver este tema. Y mañana retomamos en el horario habitual a las 6 y vamos a continuar. Bien, profe. Bueno, si no hay más consultas, que tengan buenas noches para todos. Chao, profe. Hasta mañana, profe. Tengan buenas tardes. Hasta mañana, Chao, profe. hasta mañana, chicos, que anden bien. Chau, chau.